siguiente programa es para todos. Un saludo para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con este espacio que hacemos desde la televisión comunitaria para ustedes, un programa desde donde hablamos de una manera clara y comprensible acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Aprovecho para saludar a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a quienes se conectan con nosotros desde otros municipios. Les cuento que hoy estaremos hablando de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011. Para abordar este tema nos acompaña en esta emisión el profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Él es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT y actualmente es candidato a Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Entre su experiencia está que ha trabajado en la Contraloría de Antioquia como auditor universitario y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un saludo para usted y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. De verdad que es un placer estar nuevamente aquí en Al Derecho y con todo el ánimo de hablar sobre la ley de víctimas y expresar un poco la necesidad que tenemos de conocer esa faceta, esa ley que muchas veces tiene dificultades de aplicación en el territorio y por eso se ve la necesidad de ampliar su plazo de ejecución. Claro que sí, el propósito es orientar un poquito a nuestros televidentes acerca de esta ley que está vigente desde el año 2011. Y vamos a entrar un poquito en contexto, Brian, ¿en qué consiste la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Claro que sí, la Ley 1448 surge en sí de una dificultad del Estado colombiano donde al no ser capaz de garantizar unos derechos fundamentales a su población, la seguridad, la tranquilidad, la paz, entre otros, pues se ve abocado en una serie de demandas internacionales donde se le obliga al Estado a que tome unas medidas de reparación efectiva para sus víctimas, ¿cierto? Se logra identificar que Colombia está en un conflicto armado interno y en ese conflicto armado interno se generan una serie de hechos que van a realizar en su comunidad unas afectaciones a la población y a esa población que se vio afectada, pues el Estado tiene el deber de reparar en su integridad a todos ellos de una forma integral. Eso en sí es la ley de víctimas, es la manera por medio del cual el Estado utiliza unas medidas de reparación para la población que se vio afectada. Uno diría como televidente o como ciudadano, ¿por qué desde 2011 si el conflicto armado viene desde mucho atrás? ¿Por qué a partir del 2011 se empieza a hablar como de este tema? En realidad han habido una serie de leyes, decretos, de medidas que ha tomado el Estado desde mucho antes. Tuvimos la ley 397, si no estoy mal. También tuvimos otro decreto reglamentario en el año 2008. Sin embargo, con la ley 1448 es el punto de quiebre donde se busca la reparación integral a las víctimas, porque antes teníamos una serie de medidas de indemnización administrativa, simplemente buscando eso, reparar de manera pecuniaria el tema de los hechos victimizantes. Pero ahora la ley 1448 abre su espectro y lo que busca es atender a la víctima de una forma integral, garantizándole otra serie de medidas, reubicación, retorno, la reorganización de su plan de vida o de su proyecto de vida como conocemos. Eso es en sí lo que busca esta ley 1448. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo lo define esta ley? El artículo 3 de la ley 1448 establece que son víctimas todas aquellas personas que a causa del conflicto armado interno sufrieron un hecho victimizante a partir del 1 de enero de 1985 y esta ley pues se trae hasta tanto el conflicto interno en Colombia continúe vigente. 'Usted mencionaba ahorita los hechos victimizantes, ¿cuáles son esos?
La ley 1448, reglamentada por el decreto 4800, también del 2011, establece que tenemos alrededor de 13 hechos victimizantes. ¿Cuáles podemos encontrar? Primero, homicidio, violencia contra las libertades y los derechos sexuales y reproductivos, desplazamientos forzados, despojo y abandono de tierras. Tenemos también amenazas. Tenemos la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado interno. Bueno, son alrededor de 13 amenazas, torturas, que van a ir manifestando cuáles son los hechos victimizantes de una forma muy estructurada. La desaparición forzada, ¿cierto? Que muchas veces tuvimos una dificultad con la ley 1448, que en realidad no evidenciaba cómo era el proceso de desaparición forzada, ni cómo eran las medidas para garantizar el restablecimiento a sus víctimas. Muchas veces, y pienso que es uno de los hechos victimizantes más fuertes, porque es la zozobra que tienen que tener las víctimas o que sufren las personas que quedan, los padres, los hijos, porque no saben el paradero de esa persona, no saben si efectivamente está viva, si está muerta, qué ha pasado con ella, si se encuentra bien. Entonces, es ese desarraigo que trae el proceso de desaparición forzada que afecta mucho de manera psicológica a las víctimas. Entonces, podemos hablar de esos 13 hechos victimizantes. Brian, uno como ciudadano y que, digamos, de alguna forma no está vinculado, porque tampoco podemos negar que somos víctimas de una u otra forma, pero que no está vinculado directamente, uno diría, ¿qué beneficios entonces trae esta ley o por qué es bueno para esas víctimas acudir y ser beneficiarios de esta ley 1448? En realidad, como beneficios hablamos son medidas de reparación integral, ¿cierto? Y esas medidas de reparación son para las personas que fueron víctimas de ese conflicto armado. Pues nosotros, si no fuimos víctimas del mismo, si no sufrimos un hecho victimizante, pues a nosotros poco nos puede aportar desde la forma de reparación, pero sí nos trae unas obligaciones a nosotros como ciudadanos, y es el deber de memoria histórica, es el deber de recordar que estamos ante un conflicto armado interno, que tenemos un deber de solidaridad, que tenemos la obligación de dar unas garantías de no repetición que también están desde nosotros como ciudadanos abriendo los espacios para que se dé la paz. Y eso es lo que busca en sí también el fin de la ley de víctimas, establecer una serie de medidas: justicia transicional, verdad, reparación y la búsqueda efectiva de la paz. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, garantizar las medidas de reparación. Las medidas de reparación entonces tenemos dependiendo del hecho victimizante, porque no todos los hechos victimizantes se van a atender de la misma manera. Si tenemos el hecho victimizante de desplazamiento forzado y abandono o despojo de tierras, ¿qué tenemos que tener presente? Pues que estas personas puedan acceder en principio a unas medidas de asignarles nuevamente un predio si fueron desplazados, retorno, reubicación. Si por el contrario fue un hecho victimizante de homicidio, pues no tenemos cómo compensar esa vida, pero sí tenemos la posibilidad de hacer un acompañamiento psicológico, psicosocial a estas familias que quedan, a sus padres, a sus hijos. También tenemos con el tema de vinculación de niños, niñas y adolescentes, pues lograr el proceso de desvinculación, de reinserción a la sociedad civil. Y, como le digo, en cada uno de los hechos victimizantes van teniendo sus apartes, y esa es la diferencia con los decretos anteriores y con la ley anterior. Simplemente pensábamos que era, hablando coloquialmente, dar plata, porque usted sufrió un hecho, entonces venga, yo lo voy a indemnizar, yo le voy a dar plata por el hecho que usted sufrió, pero en realidad no, es que a la víctima la tenemos que atender desde su órbita como ser humano. Venga, que usted tiene unas dificultades de tipo social, entonces vamos a ver cómo podemos garantizar que se suplan esas necesidades. Y algo tan básico como definir un proyecto de vida. La sentencia T881 del 2002 estableció que un proyecto de vida se refiere en tres sentidos. Primero, definir un plan de vida, un plan vital, yo cómo quiero vivir. Se deben de garantizar unas formas y unos establecimientos básicos para yo poder desarrollar ese proyecto de vida. Y tercero, tener todo el acompañamiento de la sociedad civil para que se me garantice el derecho a ese plan o a ese proyecto que yo tengo de realizarlo de la mejor manera.
En ese sentido, evidenciamos que muchas de estas familias no pudieron desarrollar ese proyecto de vida como lo tenían planteado. Es que yo estaba con mi proyecto de vida de tener mi finca en la vereda La Linda del municipio de Betania y ahí criar todos mis hijos, ¿cierto? Y por causa del conflicto armado interno tuve que salir, tuve que dejar la finca, tuve que dejar los animales que tenía, mis hijos ya no van a poder desarrollarse en el mismo espacio, me tengo que ir para Urabá o para cualquier otra zona donde las condiciones de vida son diferentes, donde entonces ya mi economía no va a ser la agricultura, la caficultura, sino que me tengo que ir a la pesca o a la ganadería, diferente al plan de vida que yo tenía proyectado. Entonces, ¿cuál es la medida de reparación? Garantizar de que él tenga o un retorno a su sitio de origen con todas las condiciones de seguridad o una reubicación en un lugar que él considere que sea el lugar adecuado para reorganizar su proyecto de vida. Brian, ¿cuál es el trámite para que una persona sea reconocida como tal, como víctima del conflicto armado interno? Bueno, en principio, para que sean reconocidos como víctimas, deben haber tenido una situación a causa del conflicto armado interno, o sea, estar inmersos dentro de uno de los hechos victimizantes, de los 13 que tenemos. Que ocurra dentro del margen que la Ley 1448 establece, 1 de enero de 1985 hasta la fecha. La Ley 1448 dio un plazo para que todas las personas realizaran el proceso de declaración a partir del 2011. Este plazo se venció en el año 2015. Entonces, en ese plazo, primero que tengamos la ocurrencia del hecho victimizante, que sea dentro del plazo que la Ley de Víctimas estableció, que como lo manifestamos es hasta a partir del 2011 y vino hasta el 2015 para que las personas pudiesen declarar en ese momento. Y presentarse ante una oficina del Ministerio Público entendido como Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, donde allí en esa declaración van a realizar la solicitud de inclusión en el Registro Único de Víctimas. Precisamente, entonces esa declaración de ese hecho victimizante se hace ante los entes que usted menciona, Personería, Defensoría, o cómo es ese trámite para uno declarar. Claro que sí, entonces la persona llega a nuestras oficinas, le tenemos que dar unas condiciones mínimas, condiciones de seguridad, de privacidad, entonces se debe realizar una declaración a puerta cerrada. Hacemos una consulta previa, una entrevista previa, donde definimos con la víctima cuáles son las condiciones de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos. Estamos hablando de víctimas del conflicto armado interno. ¿Qué se entiende por conflicto armado interno? Aquellas situaciones de violencia que se presentan con grupos al margen de la ley, constituidos como por ejemplo guerrillas, paramilitares. No podemos creer que cualquier situación que se presente con grupos delincuenciales o cualquier homicidio por fuera de estos grupos son considerados del conflicto armado interno, no, simplemente los que están dentro de este margen. Brian, vamos a hacer una pausa y vamos a darle paso a un televidente interesado por el tema del día que tiene precisamente una pregunta. Ella es Clara Inés García. Mi nombre es Clara Inés García y mi pregunta es la siguiente. ¿Una persona puede ser reparada si es víctima de varios eventos? Claro que sí. Las situaciones, como sabemos, la declaración se presenta por cada uno de los hechos victimizantes que son víctimas. Hay personas que sufrieron el hecho, vivían allá, asesinaron a su padre, entonces la familia se vio en la obligación de desplazarse, ¿cierto? Entonces ya contamos con dos hechos victimizantes, homicidio y desplazamiento. Si aparte tenían la finca que era de ellos, entonces abandono, despojo de tierras, ¿cierto? Entonces por cada hecho victimizante se debe realizar de forma integral la reparación. Entonces empezamos con homicidio, la reparación administrativa en tema de dinero, el acompañamiento psicosocial, el apoyo psicológico. En el tema de desplazamiento forzado hay una medida también de reparación administrativa con un tema de recursos para que ellos puedan organizar su proyecto de vida, y con el tema del abandono, despojo de tierras, pues verificar
las condiciones, si cumple para que puedan realizar la devolución a su sitio de origen, el retorno, o si por el contrario se compensa con un predio en otro lugar. En todos los casos se brinda indemnización. Ya hemos hablado de otro tipo de reparación social, pero al final conlleva a esa indemnización, ¿o no todos los casos lo presentan? No, no todos los casos tienen una indemnización administrativa. Evidenciamos el caso de la amenaza. No vemos una afectación en la amenaza que dé lugar a ser reparado de una forma pecuniaria, ¿cierto? ¿Qué afectación se evidencia con una amenaza que pueda realizar que usted tenga alguna situación para recibir un dinero? Caso diferente cuando esa amenaza causa unas situaciones psicológicas a la persona o causa algún tipo de afectación. Entonces, ahí sí lo que se busca es evidenciar cuáles son las situaciones que presentó y reparar las condiciones de la persona. Si es una violencia, si es una amenaza que causó una situación psicológica, pues entonces atenderla en ese sentido. ¿En qué casos se presenta la indemnización, por ejemplo? En desplazamiento forzado, homicidio, en tortura, entonces se evidencia la lesión. Dependiendo la lesión, se tasa la indemnización. Entonces, solamente como en esos aspectos. Bueno, como lo menciona esta ley también es conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿En qué consiste esa segunda parte de la restitución de tierras? La restitución de tierras apunta a una de las medidas de reparación, que es el abandono y despojo de tierras. En ese sentido, entonces, ¿qué busca el proceso de restitución de tierras? La Ley 1448 lo que busca en un principio es crear un fondo, una entidad que se encargara primero de hacer una identificación de los predios que fueron objeto de abandono o despojo. En estos procesos, en estos municipios, es muy claro que tuvimos que ser desplazados y dejamos la tierra, entonces se configuran varias situaciones. Dejamos la tierra abandonada, entonces está ya en rastrojo. O tuvimos que vender a un precio muy barato, una finca que valía 200 millones de pesos, la tuvimos que vender en 200.000 pesos o en 2 millones de pesos. Otra situación es que se la tuvimos que entregar a la persona que dijo, el miembro del grupo armado ilegal, no, hágame el favor y hágale los papeles a esta persona de la finca. Entonces, escrituras quedan a nombre suyo. Entonces son esas las situaciones. ¿Qué se busca? Evidenciar cada una de ellas y saber cómo repararla. Entonces, la unidad de restitución de tierras eso es lo que hace, realizar todo el estudio de predios y verificar quién es el titular. Si usted manifiesta en la declaración para el proceso de restitución de tierras que es el dueño de ese inmueble y que sufrió uno de los hechos, entonces ¿qué se busca? Evidenciar cuáles fueron las condiciones, verificar cuál es la forma menos traumática tanto para el poseedor actual como para la persona que tuvo que ser desplazado, y dependiendo de esa valoración que haga la unidad, pues entonces ya establecer si esa persona se le va a compensar el predio en dinero, se le va a compensar en especie en otro territorio o se le va a realizar la reubicación al predio que él tenía. Y con la persona que es poseedora, verificar también si esa posesión que tenía, compensar esa posesión o simplemente no compensar porque fue por situaciones al margen de la ley que pudo ser ese poseedor dueño del predio. Bueno, eso dicta la ley, pero en la práctica sí es así, ¿sí funciona esa restitución de tierras? Claro que sí, en estos momentos tenemos municipios microfocalizados en procesos de restitución de tierras, Betania es uno de ellos. Se están adelantando alrededor de 37 proyectos de microfocalización de predios. ¿Y qué se realiza? Ya pues hemos estado en avances con la unidad de restitución. Es identificar el bien, evidenciar qué situación tiene actualmente. Entonces, como lo digo, si está en una situación de posesión o está en abandono. Si está en abandono, ¿qué se hace? Buscamos el proceso de reubicación de esta víctima y cuando esta víctima está reubicada, garantizar por medio de proyectos productivos que la finca vuelva a ser productiva. Entonces, miren la diferencia en cada uno de los procesos de indemnización. No es simplemente ir a darle plata, como coloquialmente lo manifestamos, sino que es atender a la víctima integralmente. Vamos a evidenciar qué es lo que usted sabe hacer, qué sabe producir, vamos a abrir espacios que a usted le gusta la piscicultura y el predio es apto, entonces vamos a dar proyectos productivos en relación a piscicultura para que pueda acceder a ese proyecto como tal.
Bueno, Brian, mencionábamos que esta ley cobija las personas que fueron víctimas entre 1985 a la fecha. Los que fueron víctima antes, ¿qué pasó? ¿O qué hacen esos? Lo que pasa es que el Estado empezó a tomar base cuando surgen las guerrillas, cuando surgen los paramilitares, cuando efectivamente hay conflicto entre el Estado y estas organizaciones al margen de la ley, y se tenía que poner un tope. A partir del 85, entonces estamos ante el conflicto armado interno. Antes del 85, las personas que hayan sufrido el hecho, también podemos estar hablando de conflicto armado interno, pero no con acceso a indemnización administrativa. Entonces ellos tendrán unas medidas de reparación simbólica. Entonces, obviamente pueden estar incluidos dentro del registro único de víctimas, pero no van a poder acceder a la indemnización administrativa. Bueno, pongamos un ejemplo. Si yo fui víctima en 1978, por ejemplo, y solo hasta ahora decido denunciar, ¿se puede? ¿Cómo es el trámite? Claro que sí. Nosotros como personerías, como Ministerio Público, abrimos las puertas para el tema de la declaración a todas las personas. Todas las personas tienen derecho a que se les tome la declaración y a que se adelante su solicitud de registro único de víctimas. Simplemente puede que queden incluidos dependiendo de la valoración que haga la unidad de víctimas, pero no van a poder acceder, como lo manifesté ahora, a la indemnización administrativa. Únicamente van a quedar de forma simbólica accediendo a los otros beneficios. Por ejemplo, pueden acceder a nivel 0 en salud, pueden acceder a la exoneración de la libreta militar, ¿cierto? Pero no van a recibir la indemnización administrativa. ¿Y la reparación? Tampoco. Por eso, una de las medidas de reparación es la indemnización, pero en el tema social... solo es una de ellas. La otra es, por ejemplo, poder acceder a nivel 0 en salud, poder acceder a otras situaciones, por ejemplo, no prestar el servicio militar obligatorio. Entonces, simplemente es una reparación simbólica o desde el aspecto más de la persona, de su atención psicosocial. Volvamos a esa declaración del hecho victimizante. Usted lo mencionaba, se tiene una entrevista con la persona, se hace muy privado, pero esa persona que va a declarar debe presentar pruebas. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque en la ley 1448 la carga de la prueba se invierte. No es la persona la que tiene que venir a llevar todas las pruebas en un papel, la amenaza que le dieron, situaciones tan específicas, no, simplemente demostrar de forma sumaria que el hecho ocurrió, que efectivamente nos encontramos ante un conflicto armado interno en situaciones de tiempo, modo y lugar. Entonces vamos a evidenciar, si se manifiesta que el hecho ocurrió en Valdivia, efectivamente en Valdivia hay situaciones de confrontación y afectación al conflicto armado interno, o como otros municipios donde es más tranquila y menos fuerte la influencia de grupos paramilitares o guerrilleros, ¿cierto? Entonces es evidenciar esas situaciones que ¿quién lo realiza? La unidad de víctimas. Ya tiene todo el acceso a las bases de datos para poder canalizar el proceso probatorio y definir si esta persona se incluye o no en el registro único de víctimas. Nosotros como personería partimos de la buena fe de la persona, tomamos la declaración, tomamos los documentos que ellos tengan. Obviamente, entre más documentos aporten, pues más va a ser el soporte para que esta declaración pueda tener un fruto y esta solicitud pueda ser reconocida como dentro del proceso de inclusión. Brian, ¿puede haber casos en los que esas personas que declaran no sean reconocidas como víctimas por parte del Estado? Claro que sí, efectivamente. Después de que se presenta la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas, la unidad tiene 60 días para valorar esa declaración, esa solicitud de inscripción y decide si incluye o no incluye la persona, porque puede que no se acomode a unas situaciones de conflicto armado interno. En la zona pues no había presencia de grupos guerrilleros o paramilitares, fue a causa de una situación de delincuencia común, por ejemplo. En esas condiciones, pues en temas de homicidio o en temas de desplazamiento también, por temas de microtráfico, no es una condición de conflicto armado interno. Brian, mencionábamos ahorita que la ley establecía un plazo hasta 2015 para declarar. Si yo hasta ahora decido declarar ese hecho victimizante que se presentó, por ejemplo, en el 2013, ¿lo puedo hacer? ¿La ley extendió ese plazo o cómo está funcionando en este momento?
Bueno, la ley en un principio, como lo manifestamos ahora, dio el plazo que todas las personas podían declarar hasta el 2015. Las personas que no lo hicieron hoy pueden realizar la declaración, no se le puede negar la toma de la declaración y de la solicitud de inscripción a ninguna persona. ¿Cuál es la situación? Que se deben demostrar unas condiciones de fuerza mayor que impidieron la realización en su momento, ¿cierto? No es simplemente porque yo no quise, me dio miedo o alguna situación, sino qué condición, qué causal de fuerza mayor impidió que se realizara en ese momento la toma de la declaración. En caso no, es que estaba en coma desde el 2015 hasta ahora, bueno, una condición específica de la persona. ¿Esta ley también habla de ayudas humanitarias? Claro que sí, las ayudas humanitarias se entregan únicamente para las situaciones de desplazamiento forzado. Si una persona fue desplazada del municipio de Valdivia, como estábamos hablando ahorita, y llega a nuestro territorio, tenemos que valorar si el hecho del desplazamiento ocurrió dentro de los 3 meses anteriores a la toma de la declaración. Esta persona puede acceder a ayuda humanitaria inmediata, que está a cargo del municipio. Entonces el municipio tiene la obligación de garantizarles alojamiento, vestuario, alimentación temporal a esta persona por 60 días. Esos 60 días, ¿cuáles son? Son los 60 días que la unidad tiene para valorar y decir si incluye o no incluye a esta persona como víctima. Si la unidad decide incluirla en el registro único de víctimas, entonces ya no va a recibir ayuda humanitaria inmediata, sino que va a recibir ayuda humanitaria de emergencia. Y esa ayuda humanitaria de emergencia también corresponde a alimentación y hospedaje, pero ya la unidad les gira más, es un recurso, es económico. El municipio lo puede atender dándole albergue temporal y alimentación, pues sea un paquete alimentario. Mientras que la unidad de víctimas sí les gira, es ya pues como en compensación económica. Brian, vamos finalizando nuestro espacio el día de hoy, pero me queda una pregunta, y es que yo leía que esta ley, la aplicación obviamente tiene una vigencia de 10 años. ¿Es así? Y si 10, ¿se tienen proyectos de acuerdo para prorrogarla? Efectivamente, la vigencia de esta ley es hasta el 2021, pero cursa actualmente un proyecto de ley para prorrogarla. Dentro de esto está ampliar el plazo para la indemnización hasta 10 años más, ¿cierto? Entonces estamos a la espera de que esta sea sancionada. Asimismo, actualmente con los procesos de indemnización, es algo muy importante que nuestra comunidad lo tenga claro, se están priorizando para la indemnización administrativa 3 grupos poblacionales: personas mayores de 74 años, personas en situación de discapacidad o personas con una enfermedad grave, ruinosa o catastrófica, enfermedades terminales. Si cumplen, están incluidos dentro del registro único de víctimas, no han recibido la indemnización administrativa y cumplen con uno de estos 3 criterios de priorización que se empezó a priorizar a partir del 2019, pueden solicitar en la unidad de víctimas, en el punto de atención a víctimas, la priorización de su caso y de su indemnización. Y la unidad dentro de 120 días hábiles les va a responder en qué fecha y bajo qué condiciones los van a indemnizar. Entonces recordemos, mayores de 74 años, personas en situación de discapacidad o personas con una enfermedad terminal, grave, ruinosa o catastrófica. Brian, para finalizar, ¿en qué consiste la garantía de no repetición? ¿Si se cumple eso en nuestro país? La garantía de no repetición está a cargo del Estado, está a cargo de todos nosotros como sociedad, y que busca dar unas condiciones mínimas, primero, para el aprovechamiento del tiempo libre; segundo, para unas condiciones de trabajo, de educación, de salud, que impidan que no tengan estas personas que volver a las armas. Entonces, las garantías de no repetición en sí son las condiciones mínimas que tiene que tener el Estado para garantizar la paz dentro del territorio. Es una obligación a cargo del Estado. Pero sí se da realmente, porque la ley suena muy bonito, pero en la aplicabilidad, ¿qué? Efectivamente, estamos apuntando a la construcción de la paz, y la construcción de la paz somos todos. O sea, nosotros construimos paz cuando garantizamos a una persona el acceso a la educación, garantizamos paz cuando tenemos las condiciones mínimas para trabajar, para desplazarnos, para atender en materia de salud a nuestra población. Obviamente estamos trabajando en ese sentido de garantizar la paz en el territorio y dar unas garantías de no repetición. Bueno, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Sandra. Un saludo para todas las personas que nos ven a través de AUPAN.
A ustedes televidentes, también muchas gracias por ser fieles a esta apuesta de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Recuerden que este espacio también lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como AUPAN Televisión y allí está la lista de reproducción de Al Derecho. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.